Desde el pasado 29 de noviembre del año pasado y con la presentación al legislativo de la iniciativa de ejecución para crear una nueva Guardia Nacional y enfrentar el reto que tiene el Estado en materia de seguridad pública, se detonaron controvertidas voces, generando incluso la falsa idea de que con esta reforma se militarizaba al país. Sin embargo, es importante aclarar y señalar que la Guardia Nacional no significa militarización, es todo lo contrario. La Guardia Nacional será una institución que permitirá al nuevo gobierno realizar lo que los gobiernos anteriores no pudieron o no quisieron hacer. Que el Ejército y la Marina puedan volver al ejercicio de las responsabilidades para que las que fueron creadas, salvaguardar la seguridad y no solo combatir a la delincuencia organizada. A diferencia de gobiernos represores, como en el año del 68, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pretende utilizar al ejército para reprimir y acribillar a quien piensan diferente, sino todo lo contrario. Lo que busca es proteger a la ciudadanía. No pretendemos una guerra como la declarada por los gobiernos de ultraderecha. Al contrario, pretendemos construir la paz, acompañando las labores de pacificación con procesos de inclusión, donde las y los ciudadanos encuentren alternativas de seguridad y de enfrentamiento hacia la pobreza. La Guardia Nacional es la única forma para crear en corto plazo una policía civil de carácter nacional, con un estado de fuerza suficiente, conformada por elementos que con la formación y las capacidades necesarias para ejercer las tareas de seguridad. Es urgente crear este nuevo cuerpo de seguridad, pues casi la mitad o más del territorio nacional tienen presencia o está bajo el control de la delincuencia organizada, dado que las policías estatales y municipales han sido rebasadas o cooptadas por estos grupos delincuenciales. Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía Federal cuenta con un poco más de 37,000 elementos, por solo 27,000 agentes operativos. Se requiere una Guardia Nacional con disciplina, ordenamiento en la conducción, evaluación y fiscalización siempre de civiles, respetar los derechos humanos y el manejo acotado de la fuerza letal, sin fueros corporativos o de excepción para sus integrantes, a donde el procesamiento de falta o abuso de autoridad será civil, no de instancias militares. Por más de una década, las fuerzas militares fueron utilizadas en una guerra contra las drogas, cuyos resultados no fueron gratos para los derechos humanos y la seguridad pública de nuestro país. Tal es así que el día de hoy existen integrantes de las fuerzas militares que están operando sin control por parte de las autoridades civiles. Hay que decirlo y hay que recordarlo. El gobierno calderonista, a pocas semanas de su instalación, envió soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en varias y distintas regiones de nuestro país. Justificando este hecho,
como una aparente medida temporal y como un supuesto complemento para la actuación de las fuerzas policiales. Sin embargo, esa supuesta temporalidad dio como resultado la permanencia de las Fuerzas Armadas en dichas regiones. Y no fue solamente ese supuesto prometido a las y los mexicanos. Desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario de Morena se congratula por la creación de la reforma en materia de este dictamen. La Guardia Nacional formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, permitiendo que el Estado mexicano cuente con una nueva fuerza policial que atenderá de manera eficiente y eficaz nuestra seguridad, con respeto ante todo a los derechos humanos. El uso del Ejército y de la Marina se llevarán a cabo por un periodo de 5 años. Y en este punto es muy importante señalar que este uso se realizará tanto en la Guardia Nacional y en su estructura. Es decir, la Guardia Nacional estará conformada con integrantes de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal durante el periodo antes señalado, para que las Fuerzas Armadas continúen en las tareas de seguridad para los ciudadanos. El Grupo Parlamentario de Morena respalda y coincide con el Ejecutivo en México. Requiere una Guardia Nacional con disciplina, con el adecuado orden en su conducción, evaluación y fiscalización, y que se encuentre siempre conformada por agentes civiles, cuyo principio fundamental sea siempre el respeto de los derechos humanos y el manejo acotado de los abusos y faltas de autoridad, sean meramente civiles y de ninguna manera militares. Compañeras y compañeros, el Congreso de la Ciudad de México y quienes integramos su primera legislatura, estamos haciendo y formando parte de una nueva historia, a través de la aprobación del presente dictamen. Punta de lanza en la creación y aprobación que leyes reconocen y congratulan los cambios nacionales que requieren las y los ciudadanos para lograr una vida digna en bienestar social y, por supuesto, con mayor seguridad. Con esta reforma, la Ciudad de México se muestra una vez más legislativamente activa, como una de las entidades que de frente actúa para que nuestro país cuente con un modelo de seguridad pública eficaz, en donde las instituciones estarán compuestas por los policías de los 3 órdenes de gobierno. Con ello, estamos participando para abatir la crisis de inseguridad y violencia que vive nuestro país. Este nuevo gobierno escucha el reclamo de la necesidad de contar con instituciones eficientes, con profesionalismo y con respeto. Por ello, se mandata crear el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública para asegurar que contemos con la información de la operatividad institucional de seguridad y su disponibilidad para garantizarla. Por otra parte, es necesario que las y los ciudadanos sepan que su esfera jurídica estará reconocida, respetada y garantizada. Para ello, se mandata que las detenciones en flagrancia hechas por la Guardia Nacional, por elementos de instituciones policiales o integrantes de instituciones de seguridad pública, deberán necesariamente poner a disposición a las personas ante las autoridades civiles para evitar detenciones ante instancias militares y así impedir la violación a los derechos humanos.
La reforma en materia del presente dictamen ha sido el resultado de largo trabajo en conjunto de las y los integrantes de la Cámara Alta. Es además la materialización de los consensos que se logran. Podemos discernir en ideología o en algunos temas. Tenemos coincidencias en temas fundamentales y prioritarios, y no hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de nuestro país. Hoy, nuevamente, es un día histórico para este Congreso, para nuestra ciudad, para sus habitantes y sobre todo para nuestro país y sus instituciones en materia de seguridad pública. Compañeras y compañeros, los exhorto a votar a favor de este dictamen propuesto y seguir siendo generadora de una transformación avanzada y que seguirá permitiendo el adecuado desarrollo económico, político y social de nuestra capital y de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.